Buenos días. En este día que comienza hoy, que es un día nuevo, un día que estrenamos, 3 de noviembre del año 2021, los saludo de manera muy especial a todas y cada una de las personas que escuchan estos mensajes, estas reflexiones muy sencillas para aplicarlas a nuestra vida diaria con base en los textos bíblicos de hoy, de nuestra Iglesia Católica. La palabra de Dios nos invita cada día a renovarnos, a ser diferentes, a cambiar. Y hoy especialmente, mañana no sabemos qué vaya a suceder, no sabemos qué va a pasar al momento siguiente. Por eso es muy importante que vivamos el aquí y el ahora y nos demos cuenta de esa gran maravilla que tenemos nosotros, que es nuestra vida, de poder respirar, de poder despertarnos hoy, ver un día nuevo. Muchas personas en el mundo hoy no lo lograron, pero nosotros estamos hoy aquí, estamos vivos, estamos oyendo, hablando, sintiendo, pensando, razonando, moviéndonos. Y por todas esas bendiciones debemos dar gracias al Señor. Quizás volteemos al lado y vemos a nuestros seres queridos, aun cuando estén lejos, sabemos que están bien, que tenemos muchísimas razones por las cuales dar gracias. En este día 3 de noviembre, los textos de la palabra de Dios, la primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. A nadie le debas nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 111. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se ponga a burlarse de él los que lo miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el hombre está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, Padre Celestial, te doy infinitas gracias
por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que nos nutre en este día, que nos alimenta espiritualmente, esa palabra que es luz en nuestros caminar, en nuestros pasos, esa palabra que nos guía a pensar, a reflexionar, a actuar, a dejar de hacerlo, para estar, Señor, en gracia contigo. Hoy te damos infinitas gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor, por nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser integral, nuestro cuerpo. Cada miembro, Señor, te lo consagramos en este día a ti. Hoy te damos gracias por las familias del mundo entero, las familias que tú conformas conforme, Señor, a tu voluntad. Hoy te damos gracias por la labor de nuestras manos, por nuestros trabajos, por todo lo que nos permite desarrollarnos como personas, por los estudios, por los trabajos, las manualidades que hacemos. Hoy te ponemos todo, Señor, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos en tus santas manos, porque tú nos has creado benditos, tú creaste al hombre y lo bendijiste, Señor, y somos benditos por donde quiera que vayamos. Hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada ser humano del mundo entero y que cada persona, Señor, pueda percibir a través de tus ojos, a través de tus oídos, a través de tu corazón, que cada persona, Señor, sienta ese amor que tú nos tienes, tu misericordia y tu compasión. Que en el mundo, Señor, todos miremos lo que tú eres a través de tus obras, a través de tus maravillas, a través de este día nuevo que nos has regalado, que podamos verte, sentirte, amarte, Señor, glorificar tu santo nombre y darte gracias por el don de la vida. Gracias por nuestras familias y por todo lo que somos. Hoy, Señor, te pongo en tus manos estas enseñanzas, que seas tú a través de tu Espíritu Santo que hables a cada persona, que las escuche para que penetres a lo más profundo de nuestro ser y así tu palabra, Señor, nos cambie y transforme nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Qué hermoso es darnos cuenta de cuánto amor nos tiene el Padre, que hoy quiere que nosotros escuchemos esa palabra que nos regocija, que nos llena de gozo en nuestro ser, en nuestro interior. A nadie le deban más que amor. Tremenda palabra, tremenda reflexión. Nosotros que tristemente vivimos tan endeudados, que compramos tantas cosas a crédito, que sacamos créditos para la vivienda, para el carro, créditos para muchas veces hasta para el mercado, para comprar ropa, para comprar perfumes, para comprar muchas cosas que quizás son vanas porque se van desapareciendo, se van acabando, se van volviendo obsoletas y lamentablemente en el mundo actual debemos muchas cosas, debemos dinero, debemos, no sé, sobre todo el dinero que siempre sacamos como prestado, como a crédito. Muchas veces debemos perdonar a las demás personas porque nuestro corazón está lleno de ese odio, ese rencor, ese enojo contra alguien cuando nos ha lastimado. Entonces le debemos es misericordia y compasión. Entonces dice aquí este primer texto que a nadie le debamos nada más que amor, porque eso es lo que debemos tener nosotros, debemos sobreabundar en el amor. El domingo veíamos cómo el Señor nos enseña que los dos principales mandamientos es amar al Señor, nuestro Dios, el único Dios, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que en eso se centra la ley. Y hoy entonces nos está diciendo que a nadie le debamos nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. El fundamento de todo es que el amor primero a Dios.
Cuando nosotros amamos a Dios como Él quiere que lo amemos, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, amamos al prójimo. Amamos al prójimo, así el prójimo se aproveche de nosotros, así el prójimo quiera sacarnos más provecho del que quizás crea que tenemos, que tiene, aquel que quiere abusar, aquel que quiere menospreciar, aquel que quiere lastimar, que quiere ofendernos. Cuando nosotros amamos a Dios, esa fuerza, el amor de Dios, pues nos hace amar al otro, así nos lastime, así nos haga daño. Ese es el amor de Dios, ese que pone la otra mejilla para que le den la otra bofetada, ese que le pide que si le pide 100 le da 200, así el otro no lo agradezca, así el otro no se dé cuenta. Pero Dios sí se da cuenta de lo que nosotros hacemos, porque Él está pendiente, Él sabe todo lo que pasa en nuestras vidas. Por eso dice, el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, dice, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás. Y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo no es fácil, no es sencillo. Amar a ese prójimo que tiene defectos, ese prójimo que nos lastima, ese prójimo que nos desprecia, ese prójimo que abusa muchas veces de nosotros. Eso no es sencillo, no es fácil. Y hay veces que nosotros pues respondemos de la misma manera, porque nuestro cerebro está acondicionado de esa forma, ¿no? Para un insulto, para nuestro cerebro es una forma de defendernos y reacciona de la misma manera, huyendo o reaccionando de manera también agresiva, de manera violenta. Entonces, aquí nos está invitando la palabra de Dios a hacer más que eso, a ser pensantes, a razonar, a tener conciencia de que los demás son débiles, de que los demás actúan de esa manera porque también tienen dificultades en su interior, en su vida, también tienen vacíos, también tienen luchas, también se esfuerzan por hacer las cosas diferentes. Y dice, uno que ama a su prójimo no le hace daño. Normalmente a nosotros nos enseñaron a amar de manera recíproca, es decir, el que me ama lo amo y el que no me ama pues no lo amo. No es sencillo, no es fácil, repito, amar a ese que nos lastima, que nos golpea, que nos hace daño. Pero cuando nosotros empezamos a amar, porque yo tengo que amar primero antes que esperar recibir amor de mi prójimo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Si yo amo a alguien, yo no lo lastimo, yo no le hago daño, yo no lo violento, no lo desprecio. Pero ese amor lo tenemos que aprender en el día a día. Amar no es fácil. Amar es una decisión. No es un sentimiento, sino es una decisión. Y amar entonces a ese que nos hace daño, a ese que nos lastima, a ese que nos desprecia, es muy complejo. Pero cuando nosotros amamos primero, como Dios nos amó primero a nosotros, entonces no hace daño al prójimo, no le hace daño al otro. Y es algo muy importante aprender a amar. Es una gracia que tenemos que pedirle cada día a Dios, porque, vuelvo a decir, nosotros solos, como seres humanos, como personas, no podemos hacerlos. Amar a la manera que Dios quiere que nosotros amemos, sin Dios no es posible. Únicamente cuando Dios realmente entra en nuestra vida, es que nosotros podemos amar a ese que nos lastima, bendecir a ese que nos hace daño, orar por aquel que nos desprecia, que nos violenta, etc. Entonces solamente cuando el amor de Dios real está en nuestro corazón es de la única manera que podemos amar a ese prójimo imperfecto, a ese prójimo que nosotros muchas veces esperamos que nos ame de la misma manera, pero no responde igual. Y entonces en el Evangelio, entonces Jesús nos enseña esa forma de amar. Empieza diciendo que iba mucha gente acompañándolo, iba gente detrás de Jesús. Pero Jesús, que conoce el corazón de cada uno, se vuelve a ellos y les dice, si alguno viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas,
e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. ¿Qué significa esto? Es ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Hasta ahí es ese primer mandamiento. El segundo es entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es ese primer amor, ¿no? Que yo tengo que tener a Dios para poder amar a mis seres queridos, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a mí mismo. Si primero no amo a Dios, es muy difícil, muy complejo que yo me pueda amar a mí misma y que pueda amar a mi prójimo. En ese orden tiene que ser el amor, que yo aprenda a conocer a Dios, ese amor que Él nos ha tenido siempre, que nos ha amado que primero. Y así debemos hacerlo nosotros. Así como Dios me amó a mí primero, yo debo amar primero al otro. Yo debo, Señor, el amor de Dios es eterno, no tiene límites. Es un amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que todo lo cree, que todo lo espera. Es un amor que no es egoísta, es un amor que está siempre ahí al servicio de los demás. Ese es el amor que nosotros tenemos que aprender, y vuelvo a decir, no es sencillo, no es fácil. Amar a Dios más que al papá, que a la mamá, que a la esposa, que a los hijos, que a los hermanos, y que incluso a uno mismo, no es sencillo. Solamente cuando el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos pone como esos límites, porque a veces nosotros amamos a los demás y nos metemos tanto en la vida del otro, que a veces atropellamos también, que a veces lastimamos, que a veces nos involucramos demasiado queriendo guiar y queriendo controlar al otro, porque ese es el amor sin límites, o no amor, sino es como una forma de apegarnos a las otras personas, de llenar esos vacíos con las otras personas. Y solamente ese amor sano, ese amor en libertad que Dios quiere darnos, es el que se pone ese límite. Y entonces dice, quien no lleve la cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Claro, porque es que el amor que nosotros damos tiene sus dificultades. Ayudar al otro, servir al otro, tiene sus dificultades. Hasta para eso tenemos que tener sabiduría para ayudar a otro, para no involucrarnos en la vida del otro, para no meternos y no controlar la vida del otro. Entonces, llevar su cruz es que amar tiene sus dificultades. Amar no es fácil. Amar, agachar la cabeza cuando el otro insulta, no es fácil. No golpear y no responder al insulto del otro, sino quedarnos callados como lo hacía Jesús, no es fácil. Dar más de lo que nos pide el otro o de lo que el otro necesita tampoco es fácil. Entonces eso es llevar la cruz, ir detrás de Jesús y llevar la cruz para aprender. Como discípulos de Él es que tenemos que aprender. Así como Él dio su vida en la cruz por nosotros, así también nosotros debemos amar sin límites a las demás personas. Y para eso tenemos que entonces, como nos dice Él, tenemos que echar unos cimientos sólidos. Tenemos que entender que empezamos una obra y no la podemos dejar a medias, sino tenemos que planificar y terminarla. Por eso entonces en este día la palabra nos está retando a que hoy vayamos más allá de lo que el común de las personas hace. Normalmente una persona que insulta a otra responde también con un insulto. Y hoy el Señor nos está diciendo, no, ustedes no pueden responder. Si ustedes me aman, si quieren ser mis discípulos, tienen que ser diferentes. Tienen que dejar las cosas que el mundo les pide a ustedes que hagan, de reaccionar de la misma manera. Si el uno no me saluda, qué bueno que yo pueda saludarlo. Así la otra persona me menosprecia, así la otra persona no me conteste, así la otra persona quizás me mire mal, me mire feo, no importa. Qué bueno que nosotros seamos el primero, que tomemos la decisión de amar a nuestro prójimo para amarnos a nosotros mismos, porque así el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Con una promesa que está haciendo, como dice el Salmo, que seré dichoso quien teme al Señor y ama de todo corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, su descendencia
La descendencia del justo será bendita. Nosotros trabajamos en el día a día por esas promesas que Dios hace, que si nosotros amamos a Dios, Él amará a 1000 generaciones hacia adelante de nosotros. Esa es una promesa que Él nos está haciendo. Y dice, en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo, y dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus negocios. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Qué bueno que hoy podamos nosotros con esta palabra pedirle al Señor que nos dé esa gracia de aprender a amar, que nos dé esa gracia de aprender a dar más de lo que el otro necesita, a entregarnos al servicio de los demás, con la convicción de que seremos dichosos si administramos rectamente todos los bienes que Dios nos da. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor y a decirle: Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón de esa gracia tuya, de esa abundancia tuya, Señor, para aprender a amar a nuestro prójimo, para aprender, Señor, a dar sin medida, a dar sin consideración, a no lastimar, Señor, a quienes amamos, a no abusar de nuestros, quizás de nuestra posición de frente a los demás, como padres, como compañeros, como empleados, etcétera. Que no abusemos, Señor, de esas funciones, sino que por el contrario nos entreguemos a los demás como tú quieres. Hoy te damos gracias, Señor, porque ese amor tuyo lo derramas en nuestros corazones con tu presencia, con tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a amar sin medida como tú nos amas. Ayúdanos a entregarnos a los demás, a amar a los demás, a nuestro prójimo, como tú, Señor, nos quieres enseñar. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, para que cada acto sea un acto de amor por ti, Señor, hacia el prójimo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendecimos tu santo nombre, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.